Buenos días, bienvenidas a esta nueva sesión de nuestra asignatura de investigación educativa, en donde vamos a trabajar el tema de las preguntas de investigación y cómo formularlas, ¿sí? Para esto vamos a acudir a la guía que nosotros tenemos ya colgada en el aula virtual, en donde nosotros podemos ver ya la teoría sobre cómo formular preguntas de investigación, que por favor la revisemos claramente, porque ahí vamos a aplicar un protocolo de 3 pasos y aplicar 4 estrategias grandes que son las que tenemos que nosotros implementar. Entonces, para esta clase, vamos a ver nosotros primero cuáles son las condiciones que tiene que tener una pregunta de investigación, los pasos que tenemos que utilizar para formularla y los tipos de preguntas que podemos tener, ¿sí? En la guía está explicado, entiendo, creo que está bien explicado esto, sin embargo voy a hacerlo de forma complementaria para poder tener una mayor amplitud. La primera de estas condiciones para una pregunta de investigación, bueno, vamos a definir qué es pregunta. Pregunta viene a ser una interrogante, algo que no conozco y sobre aquello que quiero descubrir, básicamente, ¿sí? Y si es una pregunta de investigación, es una interrogante sobre algo que quiero descubrir en el marco de una investigación. Listo, ¿sí? Si queremos nosotros tener otra definición de pregunta de investigación, podría ser, ¿sí? Aquellas preguntas que salen o que surgen en torno a un problema. Ahí podríamos tal vez estar mucho más precisos en lo que queremos decir, ¿ok? Entonces, podríamos quedarnos con que la pregunta de investigación es aquella pregunta o interrogante que surge del análisis del problema. Por lo tanto, esta pregunta tiene que cumplir 3 condiciones indispensables. La primera de ellas tiene que ser conciso. ¿Qué quiere decir conciso? Que tiene que ser en un lenguaje claro y sencillo. Todo el mundo tiene que entender la pregunta. Si hacemos una pregunta muy técnica, muy complicada, nosotros mismos vamos a después a tener dificultades en la investigación. Por lo tanto, la pregunta tiene que ser directa, tiene que estar bien redactada y tiene que ser lo suficientemente entendible para que no haya dudas. El momento cuando uno se pone a pensar, ¿y qué querrá decir con eso? Ese momento quiere decir que hemos fallado en la primera condición. Tiene que ser muy entendible la pregunta, ¿ya? Un buen filtro para esto es que cuando usted haga preguntas, hágale leer a 2 o 3 personas la pregunta. Si entienden lo que usted quiere investigar, estamos en lo correcto. Caso contrario, hay que buscar sinónimos o hay que replantear tal vez la redacción de la pregunta, ¿sí? Esto es muy importante lo que acabo de decir, siempre procurar que alguien más lea lo que nosotros escribimos. Eso en investigación es fundamental. Que alguien más, 2, 3 personas lean y nos den los criterios, no necesariamente para cambiar, sino para tener y darnos cuenta nosotros de aquellas cosas que tal vez no estamos viendo. A veces estamos muy concentrados en una cosa y no nos permite ver la realidad o las cosas que están pasando alrededor. Entonces, un segundo criterio o un tercer criterio nos ayuda muchísimo a tener en cuenta estas situaciones eh, para en el futuro cambiar de pronto la pregunta o mejorar en su redacción. Luego, la pregunta tiene que ser alcanzable, es decir, tiene que tener una respuesta a través de la recolección de datos. Lo que decíamos antes del problema. Recuerden en la clase del problema decíamos tiene que ser posible de ser investigado, ¿sí? Si yo pongo una pregunta que diga, ¿cuál será la manera más adecuada de manejar el tema de nociones básicas en educación inicial en una comparación entre Ecuador y Rusia? No lo vamos a poder hacer porque no podemos desplazarnos a Rusia en este momento, ¿sí? Entonces, no se puede alcanzar el resultado de esa pregunta, pero sí puedo alcanzar si digo en el sector urbano y rural del Cantón Cuenca. Entonces, es algo que yo puedo alcanzar. Entonces, me puede servir esa pregunta para la investigación, ¿sí? Eso es muy importante porque de otro modo, esa pregunta puede ser lo suficientemente amplia como para no permitirme alcanzar adecuadamente ese objetivo. Y finalmente tiene que ser relevante, ya lo habíamos dicho, como responde a un problema o está unida o atada a un problema, tiene que ser lo suficientemente relevante con el propósito de que tenga la importancia y que tenga beneficio para la sociedad. Si no tiene beneficio para la sociedad o beneficio para la ciencia y la educación, realmente no tiene relevancia esa pregunta y a la larga no tiene relevancia ese problema, ¿sí? En los pasos para formular una pregunta de investigación, lo primero tenemos que definir un problema de investigación, lo que hicimos en la sección anterior. Luego, vamos a delimitar ese problema de investigación, lo que yo acabo de decir hace un rato, es decir, ¿dónde vamos a investigar? Por eso les decía a ustedes en las preguntas que me ponían
en la sesión anterior que hicimos en la retroalimentación. Pongo en algún centro educativo, pongo en Cuenca, pongo en la ciudad, no hay problema. Tenemos que poner un lugar donde se tiene que concretizar eso y posiblemente un tiempo que se tenga que poner, ¿sí? Y vamos a aplicar 4 estrategias al problema definido, que son propiamente descripción o exploración del problema. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tomar un problema que es el tema del desgaste profesional. El desgaste profesional o estrés profesional en el educador inicial es una situación, un problema que se tiene que investigar. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Situación ideal, no tiene que existir estrés en los docentes, educadores iniciales. Situación real, existe estrés o desgaste profesional en los educadores iniciales. Por lo tanto, hay un problema. Perfecto. ¿Es un problema de importancia? Por supuesto. ¿Es un problema que tiene beneficios o impactos en el sector docente? Totalmente. ¿Es un problema en el cual se puede alcanzar o se puede investigar? Claro que sí. De hecho, a través de una encuesta, a través de una entrevista docente, se podría conocer al respecto. Muy bien. Cumple con todo lo anteriormente dicho. ¿Qué aportes podría ser el problema? Podría ser o sugerir tal vez propuestas para manejar el estrés provocado por el tema de clases en el desgaste. Perfecto, no hay problema, cumple con todo lo anteriormente dicho. Entonces vamos a plantear la cuestión de la descripción o exploración del problema, ¿sí? Para esto es importante que podemos utilizar una técnica y les invito a observarla y para eso tenemos la ayuda de la pizarra nuevamente. Así que vamos a poner por acá. Vamos a tapar aquí el alcohol que nos ayuda a borrar. Bueno, y vamos a ver aquí. Podemos poner el problema. En este caso es el tema del desgaste profesional el problema, ¿sí? O para poder nosotros ponerlo como problema, porque está como tema, sí, sería la influencia del desgaste profesional. O el estrés, como decíamos nosotros, la influencia del desgaste profesional. Correcto. Y alrededor del problema es donde nosotros vamos a empezar a poner las preguntas. Que puede haber primero una pregunta de descripción. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del desgaste profesional? Entonces, y luego le puedo delimitar. ¿Cuáles son las características del desgaste profesional en educadores iniciales de centros públicos del Cantón Cuenca? Fíjense, por ejemplo, ¿cuáles son las características del desgaste profesional? Vamos a utilizar otro color acá. Del desgaste profesional en educadores iniciales de centros públicos del Cantón Cuenca. Si no, profes, que está muy amplio, entonces no hay problema. Pongamos de la ciudad de Cuenca. No, es que en los centros públicos, no, profe, a mí me interesan más los centros privados. Póngale entonces los centros privados. No, profe, es que realmente yo quiero saber el desgaste durante la emergencia sanitaria. Entonces póngale. No le ponga de la ciudad de Cuenca, sino simplemente le pone de centros privados durante la cuarentena. Durante la cuarentena. Eso. ¿Se da cuenta cómo podemos empezar a jugar, ¿sí? Como una suerte de piezas con el tema de la delimitación de la pregunta en el tema del público, el lugar donde yo voy a ir, cuándo, durante la cuarentena, puedo ir combinando, puedo poner algunos o todos de esos elementos, pero no puede quedarse solamente en cuáles son las características de. Ahí le falta siempre completar algo a la pregunta, ¿ya? Entonces, una pregunta de descripción lo que hace es buscar un punto, es buscar que se observe el problema, como su nombre indica, que se describa el problema. Es la primera pregunta que analizamos nosotros, ¿sí? Como está en el texto aquí, o aquí,
¿Hasta qué punto hay desgaste profesional en los educadores iniciales de centros públicos en la ciudad de Cuenca? También podía haber puesto, ¿cuál es la influencia del desgaste profesional en los educadores iniciales de centros públicos en la ciudad de Cuenca? No hay ningún problema. No es que tiene que tener esa estructura, pero trata de buscar eso, ¿ya? Fíjese la segunda, causas del problema. Vamos otra vez acá a ampliar nuestra cámara. Todo un lío esto, ¿eh? Bueno, vamos con otra pregunta. Otra pregunta puede ser acerca de las causas. Ah, pero profe, yo ya averigüé eso y cuando hice el mapa del problema me va a decir, no, no, esas son las causas que usted cree. Ahora son las causas que vamos a investigar, a ver si verdaderamente esas causas que usted puso ahí tienen o no tienen relación con. Entonces tenemos las causas y puede ser asimismo la pregunta, ¿cuáles? ¿Cuáles son las causas del desgaste profesional y seguimos en docentes iniciales de centros educativos públicos y privados de la ciudad de Cuenca, ¿sí? ¿Cuáles son las causas del desgaste profesional en? Perfecto, ¿sí? Ahí está la pregunta planteada en función de causas. Y si hay causas, hablamos también de consecuencias o efectos, que puede ser otra forma de plantear la pregunta. Y aquí podemos hablar exactamente lo mismo. Otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos de el desgaste profesional en educadores iniciales de centros educativos públicos y privados de la ciudad de Cuenca durante la emergencia sanitaria? Ya si alguien quiere hacer una pregunta tremendamente completa. Está muy bien, ¿sí? Entonces vamos dándonos cuenta cómo vamos analizando. Por lo tanto, no es bueno quedarse con una sola pregunta. Lo bueno es quedarnos por al menos 4 o más preguntas que podamos hacer. Entonces, ahí nos damos cuenta que si no tenemos respuesta a las preguntas y sobre todo si no son obvias, tenemos algo que investigar. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características del desgaste? ¿Cuáles son las causas del desgaste? ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos del desgaste? Ahí nomás ya tenemos preguntas para poder investigar. Acá, como siempre, la tecnología nos juega una pasada. Bueno, vamos a poner acá consecuencias, que ya lo estamos viendo, y comparación, que es nuestro elemento siguiente. Y comparación. Y muy bien, vamos a comparar entonces. Entonces, ¿cuál es el nivel de desgaste profesional de educadores iniciales en el sector urbano y rural, o en el sector público y privado, o en el cantón Cuenca y el cantón Chordelec, o en el cantón Santa Isabel y el cantón Camilo Ponce Enríquez? Empiezo a hacer comparaciones. Muchas de estas comparaciones tienen que ver con los contextos en los cuales se realiza. Pueden ser contextos geográficos, pueden ser contextos políticos, pueden ser contextos históricos. Inclusive, si tuviese información, podría hacer una comparación, por ejemplo, en contextos de reformas educativas en distintos gobiernos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las reformas aplicadas durante el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo? Esa sería una pregunta comparativa. Al menos 2 elementos. ¿Se pueden comparar 3 elementos? De hecho, sí, pero se vuelve muy compleja la investigación. Eso hay que tener en cuenta. Comparar 2 elementos está muy bien. Comparar 3 se puede, pero es realmente bastante amplia esa investigación, ¿sí? Y al menos en educación basta con comparar 2 elementos. Por ejemplo, sector público y sector privado. Por ejemplo, geografía, cantones, barrios, circuitos, coordinaciones zonales. Por ejemplo, también sectores socioeconómicos, clase media, alta, baja,
sectores también urbanos, periurbanos y rurales. Eh, un sector que también podría ser de pronto o alineado inclusive a sectores de tipo de consumo también, ¿sí? Por una cuestión de matrícula, por una cuestión de renta o de ingreso, se podrían hacer comparaciones y entramos a revisar otro tipo y empecé a nombrar algo que le vamos a dar forma en 2 semanas que se llaman variables. Empiezo a nombrar variables de la investigación, ¿sí? Bueno, entonces, esto como ejemplos de las preguntas, realmente no es un tema complicado, pero es un tema, yo diría, fundamental. Yo diría, a ver, que ¿quién es un buen investigador? Y la respuesta es aquella persona que hace buenas preguntas. Eso es. No el que conoce más técnicas de investigación, el que hace buenas preguntas, porque a través de la pregunta yo puedo alcanzar y ver qué técnica requiero, qué técnica necesito para cada una. Ahorita estamos desde el enfoque cuantitativo, entonces las preguntas. Hay algo que quisiera que note. Vieron que ocupé casi siempre el cuáles. Es preferible para las preguntas de investigación ocupar cuál o cuáles. No digo que sea obligatorio, cuidado, ¿sí? Cuál o cuáles o ocupar el cómo. Por ejemplo, ¿cómo serían los procesos de desgaste profesional en educadores iniciales en el centro educativo Crayola? Quiero hacer solamente un estudio de caso específico al respecto. Entonces, puede ser cuál o cuáles o cómo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? También podría ser el qué, ¿no? Una pregunta teórica, muy básica. ¿Qué es el desgaste profesional? Solamente para investigación bibliográfica. Una pregunta muy básica. ¿Por qué no el por qué? Porque el por qué me puede llevar a respuestas que simplemente están dando la vuelta ahí mismo. Alguien dice, ¿y por qué desayunas todos los días? Porque sí. Y ya, se acabó. ¿Sí? Pero si pregunto, ¿cuáles son las ventajas de desayunar todos los días? Entonces ahí sí amplío la información. Si digo, ¿cómo se debe preparar un desayuno energéticamente balanceado? Perfecto, preparo. ¿Sí? O si pregunto, ¿qué se entiende por un desayuno equilibrado? Bien. Pero si pregunto, ¿por qué desayuno? Bueno, porque es importante. ¿Y por qué es importante? Y porque, no sé, mis padres me lo dijeron. ¿Y, y por qué sé que eso es así? ¿Por qué sé que están en lo correcto? No sé, o sea, llega un momento en que estoy dando las vueltas ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, me lleno de porqués y no doy ninguna respuesta. Ese es el peligro. Por lo tanto, sugiero ocupar cuál es, cómo o el qué. ¿Ok? Bueno, lo pongo ahí para que se puedan fijar en los ejemplos. Y vuelvo enseguida a la consigna y a la parte final de la clase. Bueno, vamos entonces a la consigna de trabajo. Entonces, me olvidé de algo. ¿Cómo sé si la pregunta está bien hecha o no? Además de la estructura que estamos viendo acá. El mejor filtro siempre, siempre para evaluar la pregunta de investigación es la revisión bibliográfica, porque puede ser que algunas preguntas en investigaciones anteriores ya fueron contestadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre, siempre toca la revisión bibliográfica. ¿Y qué es esto de la revisión bibliográfica? Clase de la siguiente semana nos vamos a dar cuenta cuando planteemos nuestras preguntas cuál es la bibliografía que tengo para contestar esas preguntas, ¿sí? Adicionalmente les dejo un link aquí complementario donde ustedes pueden observar un video que les amplía el tema de las preguntas. Ahí va a aparecer algo que se llama unidad de análisis. De eso no se compliquen, ya les hablé el tema de las variables y eso. Todo se va a estudiar en su debido momento. Muy bien. Aquí está la actividad. La actividad es la siguiente, muy simple. Muy bien, ya tenemos un problema. ¿Puede usted utilizar el problema anterior? Alguien me va a decir, pero profe, no sabemos si están bien hechos o no esos problemas. Los problemas no se revisan cuando empiezan, los problemas se revisan cuando llega el momento de la bibliografía. Si usted encuentra bibliografía para trabajar su problema, está perfecto. Si usted no encuentra bibliografía, significa que hay que volverlo a replantear. Pero todavía no llegamos a esa parte, así que todavía seguimos trabajando en el ejercicio que estamos. Usted puede utilizar el problema de la clase anterior o plantear un nuevo problema, el que usted quiera, no pasa nada.
Lo va a describir el problema. Cuénteme de qué se trata. Cuénteme en qué analizó usted, así como hicimos el análisis causa-efecto, cuénteme en un párrafo de 100 palabras en qué consiste el problema, ¿sí? Y ponga las preguntas de investigación, al menos 4 preguntas. Puede ser una de descripción, una de causas, una de consecuencias y una de comparación. Puede ser, pero si usted quiere hacer más, por mí encantado a la vida. Si usted puede hacer 3 de descripción, 2 de comparación, 2 de consecuencias, 2 de causas, ponga. Mientras más preguntas haga, mejor. Yo al menos necesito 4, ¿sí? Y los detalles ya le he brindado yo acá a través de la clase, ¿ok? Muy bien. De igual manera, nosotros tendremos el día viernes a las 4 de la tarde, luego de familia, por supuesto, vemos ahí si conectamos, tendremos nuestra retroalimentación en vivo en donde podemos hacer las preguntas respectivas que tenemos al respecto al tema, ¿sí? Eso de mi parte, espero que estén muy bien. Cualquier duda, pregunta o inquietud, por favor, siempre al correo electrónico o si no, al WhatsApp también estamos listos para solucionarlo, ¿sí? Cuídense mucho, ya saben, quédense en casa y adelante a estudiar.